Pues muchas gracias a todos por compartir esta mesa, a ustedes por acompañarnos. Vamos a comenzar con la presentación de Isabel Zuleta. ¿Cuál es la situación de las personas y de los grupos que protegen el territorio en la región andina? Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Perdón, dicen que tenés que ponerte este cosito en algún lado para la grabación. Es para nuestra cámara, que pena tanta cosita mía, pero es que nos queda mal el sonido después. Esto lo puedes dejar ahí, gracias. 10 minutos, ¿sabes? Bueno, ¿Eso está bien? Sí, está bien. La situación en la región andina, estuvimos participando recientemente en el mes de marzo como uno de los casos emblemáticos elegidos por este informe de la región andina en una gira en Europa, en donde conocimos procesos de Perú, de Ecuador, de Bolivia y nosotros como parte de Colombia. Y en la presentación de este informe nos dimos cuenta, más allá de lo que voy a contarles, de qué se trata el informe y cuál es la situación y los patrones que estamos viviendo los defensores ambientales en la región andina, específicamente en estos tres países, pues nos dábamos cuenta o constatábamos una situación que ahorita, después de elecciones, es importante señalar en Colombia. Y es que independientemente de quién sea el presidente, estaban con nosotros compañeros y compañeras de Ecuador y de Bolivia, y dos, Perú y Colombia, que digamos tenemos unos gobiernos claramente de derecha. Entonces era un equipo muy heterogéneo, bueno, excepto porque era la única mujer, el resto hombres. Pero nos dábamos cuenta de que independientemente del tipo de gobierno, el modelo extractivista es arrasador. El modelo extractivista no permite posibilidades de disentir, no permite posibilidades de oposición, y la oposición es arrasada, así como son arrasadas las montañas, los ríos, así como son arrasados nuestros ecosistemas y como es arrasado nuestro territorio. Y eso es muy importante porque a veces uno ve ciertas esperanzas en unas formas distintas, que prácticamente con la experiencia de los compañeros bolivianos y de Ecuador entendíamos que realmente la esperanza está en los pueblos y no en los gobiernos, que la esperanza para defender el territorio, para defender el ambiente, no puede depositarse en un gobierno, y no puede depositarse por una sencilla razón, y es que los defensores del ambiente, los defensores del territorio, defendemos nuestra propia vida, y en eso nos diferenciamos de otro tipo de defensores. No es una abstracción cuando hacemos defensa del territorio, cuando hacemos defensa del agua. No hay una abstracción allí, es lo más pegado a nuestras entrañas. Y eso hace que nuestra defensa también sea muy visceral, también sea muy desde la pasión, desde el dolor, desde la angustia de ver que desaparecen las posibilidades de existencia de este mamífero llamado humano, y junto con este mamífero los otros seres de la naturaleza que nos rodean. Entonces conversábamos mucho con los compañeros al visitar estos países tan distintos a los nuestros, tan grises, y con una comprensión del mundo tan diferente, escuchaba yo ahorita como la diferencia entre el acuerdo de Escazú y ¿cómo se llama el otro, el de Europa? El de Aarhus. Y precisamente la manera, cómo se tiene que adaptar a lo que vivimos en una América Latina tan diversa como la nuestra, y cómo tendría que ser entonces un acuerdo distinto. Yo decía, finalmente en términos planetarios no hay mucha diferencia. Los contextos son distintos, nuestras culturas son distintas, pero en términos planetarios, esa preocupación que tenían
por la calidad del aire, es la preocupación que vivimos todos los días en ciudades como Medellín, que son irrespirables, que son absolutamente irrespirables. Entonces también conversando con las compañeras y los compañeros, y es que los defensores territoriales establecemos unas fronteras distintas a las que el colonialismo impuso en nuestro territorio y a las maneras clásicas en que se ha dividido la geopolítica del planeta. Nuestras fronteras son distintas y eso hace que también la defensa sea distinta. Para nosotros un río no es una frontera. Para nosotros nos interconecta el río. De un lado y del otro se nombra de la misma manera. En el cañón del río Cauca, de donde vengo, se llama de la misma forma. De un lado y del otro del río. Pero han usado los ríos como fronteras y como límites. Eso va en contra de nuestra propia cultura ribereña. O sea, eso no tiene que ver con la manera como nosotros concebimos el territorio. Y eso también nos pone en riesgo. Y uno diría, ¿pero por qué? ¿Por qué nos pone en riesgo decir que las divisiones territoriales tienen que ir acorde con las culturas, tienen que ir acorde precisamente con la geografía? Realmente el Cañón es una región, no es la división entre Ituango, que además el proyecto de Hidroituango nos robó el nombre, y entonces ya ahora confunden el municipio de Ituango con Hidroituango, entonces le dicen a uno, usted es de Hidroituango, y uno se queda como aterrado, pues yo no soy de Hidroituango, yo soy de Ituango, y nos roban el nombre, y entonces ya queda uno es como si les dijeran a los compañeros, usted es del Cerrejón, o sea, pero por Dios, me estoy oponiendo toda la vida a esto, y le dicen a uno que es de allá, y nos toca aguantarnos eso en el territorio. Ustedes son los de Hidroituango. No, somos los que nos oponemos a Hidroituango, nos roban el nombre, nos roban las maneras como nombramos el territorio, y eso es muy grave. Eso es muy grave para los pueblos, porque quitarnos la manera de nombrar, de nominar, es quitarnos parte de la realidad, porque lo que no se nombra no existe. Y hoy Colombia no sabe qué es el municipio de Ituango, no sabe qué es una palabra indígena, no sabe qué significa río de Chicha. Eso no lo sabe, sabe que se asocia a una represa. Eso es lo que sabe. Entonces nos robaron esa posibilidad. Y por eso esa defensa entonces rompe con fronteras, rompe con estructuras coloniales, rompe con las historias y la imposición. Y está rompiendo con todo desde lo visceral. No hay posibilidades de no hacer. Para muchos no tenemos opción. No es que usted por qué eligió ser defensora del ambiente, no, es que no tuve opción. Es que ¿qué más podemos hacer? No estamos llamados a elegir, no es otro tipo de defensa. Y entonces uno dice, yo decidí ser defensora de derechos humanos o ser feminista. Eso sí lo pude decidir. Pero defender el agua no pude, porque es que no tenía nada más que hacer, porque me tocó. Vivo ahí, está mi familia, están mis seres queridos, está lo que más quiero, están mis ancestros, está lo que más me duele también. ¿Qué opción nos queda? Entonces ser defensor también implica el reconocer por qué estamos en riesgo, y estamos en riesgo por todo eso que rompemos, por la manera como lo rompemos, con la pasión que lo hacemos, con las entrañas, como les decía ahorita. Y lo que hace el Estado y lo que hace el extractivismo es precisamente imponer su fuerza para que nosotros no podamos ponerle límites a esa fuerza a través de nuestra defensa. Y eso se hace a través del abuso de distintos poderes. Y encontrábamos en el informe que por lo menos hay 3 abusos de poder que se volvieron un patrón en la zona andina. Un patrón para facilitar la entrada de los megaproyectos a los territorios, para imponer los megaproyectos y para consolidar los megaproyectos en los territorios. Esas 3 acciones, esos 3 verbos, para eso se ejercen esos abusos de poder. Y entonces el primer abuso de poder que identificábamos en las distintas experiencias
es el abuso de poder a través de la fuerza física, que en Colombia pues para nosotros se traduce en ESMAD, en Escuadrón Antidisturbios, en el Escuadrón Móvil Antidisturbios. Así es, el abuso de poder a través de la fuerza física, ESMAD. Pero no solo es ESMAD. El abuso de poder a través de la fuerza física también son las bases militares, el control territorial concreto y el hecho de que la autoridad ambiental en Colombia sea, para el caso de los proyectos hidroeléctricos, la que autorice las bases militares y los batallones mineroenergéticos con dinero de los proyectos. Y nosotros nos oponemos a los proyectos. Entonces terminamos siendo enemigos de las bases militares contratadas por los proyectos, porque son bases al servicio del proyecto, pagada por el proyecto, con licencia del proyecto, con convenio militar del proyecto. Entonces uno termina en una situación que nunca se imaginó que podía estar, porque ¿cómo vamos un grupo de mujeres como Amaru, que son la compañera, a ser los enemigos de 5.000 hombres armados? ¿A quién le cabe eso en la cabeza? Nosotros nunca pensamos eso. O un grupo de barequeros, o un grupo de pescadores. Cuando decidimos que había que protestar, que había que denunciar, nosotros nunca nos imaginamos que lo que teníamos enfrente eran 5.000 hombres, solo los legales, porque los ejércitos no solo son los legales, también están, bueno, y no solo son la fuerza pública y los convenios militares, sino que están las fuerzas, ¿cómo es que es? No, los vigilantes privados, las vigilancias de las empresas de seguridad privada. Eso es otro ejército enorme, que ni siquiera tenemos la cifra, y es un ejército sin control, que hablábamos con el superintendente de vigilancia privada y nos decía, no, aquí se permite este tipo de armas y todas son a la defensiva se les permite mini UCIs, y nosotros no somos pendejos porque nacimos en un país desgraciadamente en guerra y nos tocó aprender de armas, porque así pasan los territorios. Entonces no nos pueden venir a meter los dedos a la boca y decirnos estas armas son defensivas, cuando nosotros sabemos perfectamente qué es defensivo y qué es ofensivo. Y una escopeta sabemos diferenciarla perfectamente de un revólver. Desgraciadamente no tendríamos por qué saber eso. Pues una niña, yo sé eso desde los 7, 8 años, no tendría por qué saber eso. No tendríamos por qué saber eso, pero a eso nos enfrentamos. Entonces el abuso de poder a través de la fuerza física se da para facilitar la entrada para el control territorial, porque los megaproyectos mineroenergéticos además son megaproyectos de control territorial y megaproyectos militares. Y eso no se nos puede olvidar. No es solo un asunto de voy a extraer el oro, nos vamos a privatizar el agua, nos van a destruir las montañas como a nosotros, nos van a privatizar el agua, degradar el agua. No es solo eso, nos van a controlar la vida, todos los aspectos de la vida, y además nos van a silenciar y en última instancia a eliminar nuestras voces críticas. Silenciar de muchas maneras. Entonces el ejército está ahí, la policía está ahí para que no podamos protestar, para que nos sintamos intimidados, pero también para cuando lo hacemos capturarnos masivamente, así eso no esté permitido supuestamente en Colombia. Lo hacen todo el tiempo hay capturas masivas. Entonces hay otro abuso de poder a través de las normas, y eso para nosotros es muy particular, porque las normas, primero hay un montón de normas a favor de los proyectos, hay otras que se suponen a favor nuestro, se suponen, porque siempre se aplican, son las a favor de ellos. Se supone que no se pueden hacer capturas masivas en Colombia. En toda protesta de estos proyectos estratégicos hay capturas masivas. Nosotros acabamos de salir de un proceso judicial desde el año 2013 de 82 personas que fuimos capturadas en medio de una movilización en contra de Hidroituango, 12 judicializadas por EPM, así lo sentimos nosotros, judicializadas porque el aparato judicial también es cooptado por las empresas, y las empresas se vuelven todas las ramas del poder público y se vuelven todo el Estado.
en sí mismo en nuestros territorios. Primero porque tienen mucha más plata que los municipios. Entonces ahí los municipios pues poco pueden hacer, poco pueden decir. Segundo porque son los que tienen los helicópteros. Entonces cuando nos capturaron a nosotros nos sacan del territorio porque éramos muy peligrosos estarnos oponiendo al desarrollo. Eso es una cosa muy peligrosa en Colombia. Nos sacan en el helicóptero de EPM, por eso nosotros decimos es que nos capturó fue la empresa. Nosotros no nos capturó ni la policía ni el aparato judicial, nos captura la empresa. Y la norma se adapta y es completamente maleable, la interpretan siempre a su favor, incluso las que están de nuestro lado, que uno diría está de nuestro lado, siempre termina siendo interpretada a favor. No, es que eso se puede, es que en ninguna parte dice que EPM no puede prestar el helicóptero para capturar a los opositores de EPM. Eso no dice en ninguna parte. Pero pues uno sobreentiende qué es lo que pasa cuando es la empresa la que facilita todos los medios para que nos capturen a los opositores. Y nuestra tortura es el mismo proceso porque no hay pruebas, no hay nada, absolutamente nada. Pero nuestra condena es el mismo proceso, desde el 2013 hasta el 2018, sin ningún tipo de fundamento, 26 procesos judiciales. Es la norma al servicio del extractivismo y en contra de las comunidades. Pero además hay unos dispositivos o unas normas que claramente, y como lo veíamos ahorita, nos impiden la participación. Entonces se hablan de las consultas populares, pero es prácticamente imposible. En Antioquia no ha sido posible acceder a una consulta y la estamos luchando yo no sé hace cuántos años. El tribunal pone pereque por la coma, el punto, o sea, es una cosa imposible, imposible, es muy difícil. No ha sido posible que tengamos una audiencia pública ambiental de seguimiento a Hidroituango. La llevamos años pidiendo, audiencia pública ambiental de seguimiento. ¿Por qué? Ahí está la norma, digamos, de los procesos ambientales y de la participación ambiental, están las audiencias públicas ambientales, que si bien no son decisorias, son un espacio de movilización. Y las empresas y el Estado y el gobierno le tienen miedo a las comunidades organizadas y decididas desde las entrañas a defender su territorio. Porque para nosotros fue muy claro lo que pasó en la audiencia del 25 de enero, que no era de seguimiento, sino de modificación de la licencia ambiental de Hidroituango. Ellos esperaban 120 personas y llegamos 1.200. Porque como han dicho que todos están de acuerdo con Hidroituango y resulta que es que no nos dejan ni siquiera decir por qué no estamos de acuerdo y cuántos somos. Cuando llegamos 1.200, entonces suspenden la audiencia. Eso es lo que pasa y ahí está en la norma. ¿Por qué lo podían suspender? No, todo se acomoda. Entonces es una norma que si bien hay avances, si uno entiende los avances, el ejercicio de poder popular es lo único que para nosotros garantiza las posibilidades de las normas que están a nuestro favor efectivamente se implementen. Y que las que están en nuestra contra les pongamos límites y les pongamos fronteras. No hay más, no queda sino el ejercicio del poder popular, porque no hay garantías. Y finalmente, el abuso de poder a través de los discursos. Yo creo que este es el más violento de todos. No está en el informe, pero voy a hacer referencia a uno que nosotros hablamos mucho en el movimiento, y es como el discurso con el que más sentimos que se abusa de poder es el de la ciencia. A toda uno sentirse que tiene que arrodillársele al experto, que es el experto el que sabe del tema hídrico, del tema geológico, a pesar de que los geólogos del territorio, que son los barequeros, que más saben de las rocas, que más saben de las montañas, no, ¿usted qué va a hablar si usted no ha estudiado nada, si no sabe leer y escribir? Para nosotros eso es un abuso de poder, porque desconocen el saber ancestral y se imponen con sus discursos técnicos científicos, que muchas veces fallan. Por lo menos en Hidroituango fallaron todos. Eso no les sirvió.
no les sirvió para evitar la situación tan catastrófica que hoy estamos viviendo de angustia permanente y de que ni ellos sepan qué va a pasar. Nadie sabe, es una angustia que nos dejaron ahí, extendida en el tiempo. Y sin embargo, y pese a eso, no reconocen los saberes ancestrales, los saberes que sí decían qué pasaba con las fallas geológicas, qué pasaba con las montañas, qué pasaba con la velocidad, con la fuerza del río. Entonces hay un abuso de poder a través de ese discurso técnico-científico que nos despoja del saber ancestral y comunitario. En un foro que hicimos recientemente en la universidad, decíamos, es que la demostración de que la ciencia falló es Hidroituango. Eso es Hidroituango para nosotros, la demostración de que la ciencia falló. Entonces un profesor me dijo, no, es que eso no es ciencia. Entonces nos tienen que decir, ahora qué es ciencia, porque a nosotros fueron allá y nos dijeron, los que saben son los de PM. Todo el tiempo nos fueron allá a decir eso, es que nosotros somos los que sabemos. Y si ustedes, que son los que saben, ocasionaron semejante desastre, entonces la ciencia fue la que fracasó, o nos tienen que venir a decir cuál es la verdadera ciencia. ¿Cuál es la verdadera ciencia? Porque la que ustedes nos vendieron no funcionó, no logró evitar esta situación, no logró protegernos. Protegernos en el sentido que va más allá de que otro ser humano me ataque. Porque también de eso hablábamos en el territorio. Los defensores del territorio no solo estamos en riesgo por las armas de las que generalmente hablamos, sino que estamos en riesgo por las armas que destruyen la naturaleza, porque para nosotros esas retroexcavadoras, esos grandes bulldozer y taladros gigantescos de los suecos, eso también es un arma que nos pone en riesgo. Entonces nos falta hablar mucho de lo que se entiende por armas, porque aquí generalmente en Colombia se entiende que son solo los fusiles, las pistolas, y no se habla de esas armas que están en contra de la naturaleza y de nuestra propia posibilidad de existencia, y que también han ocasionado la muerte de compañeros y compañeras como el compañero Ovidio Zavala, que muere por aplastamiento. Y nosotros tenemos que decir, eso es un arma que también nos mata. Porque es que si desprenden las rocas arriba, ¿yo cómo voy a saber que no me querían matar con esa roca? Si ellos sabían que los barequeros estaban abajo. Entonces los defensores del territorio nos enfrentamos incluso a otro tipo de armas. Y tenemos que reconocerlas, caracterizarlas, identificar, porque si no, todo es un accidente. Todo es un accidente y nada pasa. Y en ese abuso del poder a través de los discursos, no solo el tema de la ciencia, sino el tema de quién tiene la verdad. Todo el tiempo nos estamos disputando la verdad. Todo el tiempo están deslegitimando lo que nosotros decimos, hacemos por nuestra postura política de estar en contra del megaproyecto. Nuestra postura política y de oposición borra todo nuestro saber, borra nuestras opiniones, todo, porque como ella es de oposición ya dejó de ser socióloga, como ella es de oposición ya deja de ser feminista, todo lo que diga es por ser opositora, incluso cuando hablamos de los muertos, un asunto tan sagrado. No, es que como ustedes son opositores no pueden hablar de los muertos, porque entonces los están usando para oponerse al proyecto. Es como si le quitaran a uno la palabra, si le quitaran la posibilidad de decir, de disentir por el hecho de tener una postura política y de tener una postura política de oposición, porque si fuera favorable al proyecto seguramente sería una voz que se exalta, que se resalta por los otros espacios. Pero además la deslegitimación no solo va en nuestra voz, en lo que hacemos, en las protestas, sino que en Colombia todo lo que sea en contra del desarrollo se entiende como subversivo. Y entonces a nosotros tenemos que cargar esa chapa todo el tiempo, incluso demostrando por años, por décadas, que nuestras movilizaciones son pacíficas, que nosotros no hacemos uso de la violencia en ninguna de sus formas. Todos esos años parece que no sirvieran de nada,
porque nos toca cargar con esa estigmatización y con ese señalamiento todo el tiempo, que lo que hace es alimentar a los que nos atacan. Y para nosotros eso es muy importante. Cada vez que deslegitiman nuestra voz, cada vez que una empresa, que un Estado, que un gobierno, que la misma institucionalidad, que la academia no conversa, no tiene espacios de diálogo, legitima los ataques. Los espacios de diálogo nos protegen todo el tiempo. Por eso es tan grave que a nosotros nos diga de frente de EPM, con Ríos Vivos no se conversa. Para nosotros eso es ponernos un arma aquí, porque está alimentando al otro para que nos ataque. Siempre se ha hablado del tema de la impunidad. Para nosotros también, en términos de los defensores ambientales, cuando no conversan con nosotros, cuando se nos aísla, cuando se nos segrega, se nos pone en riesgo. Y eso pocas veces es nombrado. Y además todo el discurso, la producción de una imagen favorable. EPM tiene una campaña enorme, tiene miles de millones dedicados a su imagen, a pagarle a RCN, a Caracol, a las emisoras comunitarias. A nosotros no nos dejan hablar aquí, que está el compañero de Valdivia, de Sabana Larga, la compañera de Peque. A Ríos Vivos no le permiten hablar en las emisoras comunitarias. No podemos hablar, porque de pronto le quitan la pauta. Y si eso es en la comunitaria, la chiquita de allá, de cada uno de los municipios, pues imagínense en qué es en los grandes medios de comunicación. Eso, además de toda la campaña que tiene EPM, que apoya el Bio2, esas cosas que sacaron, que de los bancos esos de oxígeno, y que apoya y que estaba la semana pasada en un panel de expertos de reforestación cuando destruyó el bosque seco tropical, 4.500 hectáreas, y tienen ese descaro de venir a decir que son los grandes reforestadores del país. Toda esa campaña para ocultar lo que hacen es lo que a nosotros también nos pone en riesgo, y es un abuso de poder a través del discurso. Eso era lo que quería compartirles. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Tengo que nos pones en contexto. Gracias. Bueno, la presentación, la denuncia de Isabel, Cala y Calahorro, no le pedía el micrófono porque el tema que ella plantea, no la voy a regañar. El tema que Isabel plantea está incluido en el informe del relator de Derechos Humanos y Ambiente, el último, cuando claramente identifica esta relación en el abuso de la normativa para segregar o establecer obligaciones demasiado fuertes a ciertos grupos por el desarrollo de proyectos extractivistas. Y hay un desarrollo muy interesante en este informe del relator, porque es la primera vez que en un documento, digamos, de Naciones Unidas se establece que el uso del ordenamiento jurídico para generar una carga inequitativa, desigual, precisamente a las comunidades, a los grupos o a las personas que se oponen a estos proyectos. Yo sé que más de muchos no es consuelo de todos, ni mucho menos, pero eso demuestra que este es un problema que se da en muchas partes del mundo. No es solo Colombia. Lamentablemente esta situación se está viviendo con mucha fuerza, no solo en América Latina, sino también en los proyectos que se están desarrollando en otras regiones del país.
pero por eso es importante esta denuncia tan valiente y hacer esta conciencia de volver al sentido del Estado de Derecho, y es uno de los objetivos del Acuerdo de Escazú de promover la democracia ambiental que solo se logra con el fortalecimiento del Estado de Derecho. Muchas gracias, Isabel. Bueno, vamos, ahora sí, te doy la palabra. Perdón. Adelante, con la presentación de este estudio que han hecho sobre el impacto en el derecho al territorio de las violaciones de derechos humanos por parte de las empresas de la industria extractiva en Colombia. Bueno, muchísimas gracias. El grupo de investigación de Derecho Público de la Universidad Javeriana y la línea que yo lidero, llevamos alrededor de 3 años reuniendo toda la información sobre las violaciones de derechos humanos por parte de empresas en general en Colombia. Digamos, lo que voy a decir hoy se relaciona exclusivamente con el sector extractivo, porque el sector extractivo es desproporcional en esa revisión de casos que construimos. Yo la tengo acá. Quería un poco situarlos, frente a la investigación que hicimos. Uno es ponerlos en el contexto internacional y comentarles que la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce la responsabilidad internacional del Estado por violaciones de derechos humanos cometidos por particulares, en este caso las empresas, y particularmente cuando el Estado conoce que hay un riesgo cierto y determinado en el que se está poniendo a la población por la intervención de la empresa. Las empresas, no solamente en el contexto colombiano, pero también en el contexto colombiano, y esto hay que comenzar a visibilizarlo, han violado derechos humanos y está relacionado con el conflicto armado. En el conflicto armado, la situación del mismo conflicto ha permitido que las empresas ejerzan un papel preponderante en las zonas en conflicto, violando el derecho al territorio, intimidando, desplazando a los habitantes del territorio. Y pues claro, financian seguridad privada y instan también a la seguridad pública a que, excedan con los habitantes del territorio. Pero esto no solamente es en el contexto colombiano, como lo señalé, desde la Segunda Guerra Mundial se ha señalado como las vinculaciones que existen entre las presas y los conflictos. Y en el caso latinoamericano, un informe de la CIDH, de la Corte Interamericana, señala que esto es particularmente complejo en el caso de las empresas extractivas. Y esa relación compleja entre esas empresas, que son muy poderosas, el Estado, la dependencia económica, hace que en el lenguaje de derechos humanos se hable de la complicidad de las empresas en la violación de derechos humanos. No es complicidad de derecho penal, es la complicidad en la que están en un lugar permitiéndonos abusos y haciendo que esos abusos permanezcan en el tiempo. Y esto, pues los que somos colombianos sabemos que en un contexto de conflicto armado esto pues se exacerba, y de ello tenemos que hablar y visibilizarlo más. Entonces, no solamente los actores del conflicto armado dañaron al territorio, sino también las empresas. Y por eso tuvimos una discusión muy importante cuando la Corte Constitucional se pronunció y señaló que los terceros no podían ser judicializados por nuestro sistema integral de verdad, justicia y reparación. Es decir, en este momento la Jurisdicción Especial para la Paz ya no puede juzgar a las empresas que se vieron involucradas con los actores armados en las graves violaciones de derechos humanos en Colombia. Entonces, en ese contexto, en el 2001, con el Código Minero y con una política minero-energética, pues eso exacerbó la violencia en el territorio y se generó todo un marco normativo que sí beneficiaba a esas mega empresas y esos, megaproyectos en el territorio.
Y esas, digamos, incluso con normas que fueron sacadas mucho tiempo después del Código Minero. Normas que señalaban que las poblaciones no podían manifestar su inconformidad por proyectos en el territorio. Bueno, entonces esto conduce a que tengamos alrededor de 72 casos que han sido, digamos, documentados por el Atlas Ambiental, pero también por la prensa en general, por una base internacional que recoge, que el Human Rights Resource Center, que recoge, digamos, todas estas denuncias hechas por activistas en tu territorio cuando hay este tipo de violaciones. Pero entonces esto, en el marco de lo que nos señalaba nuestra moderadora, esto pone en cuestionamiento el Estado de Derecho. Esto pone en cuestionamiento la garantía de acceso a la justicia, y este es el desafío más importante del Acuerdo Regional de Escazú. La garantía y el acceso a la justicia de todas las poblaciones que se han visto afectadas en su derecho fundamental al territorio porque el Estado permitió estos megaproyectos aún sabiendo que los ponía en riesgo. Porque además de que no accede las personas no pueden acceder a la justicia, las reparaciones son escasas o nulas, solamente las dan las empresas cuando ellos lo consideran. Las alianzas que las empresas han hecho con grupos al margen de la ley para mantener el control en los territorios, despojando a los habitantes del territorio de su territorio, desterrándolos, porque creo que incluso la palabra destierro es más fuerte que hablar de desplazamiento, desterrándolos y enviándolos a realizar otra vez un nuevo concepto del mundo en territorios ajenos a, digamos, a sus aspectos culturales y ancestrales. La pregunta que nos hacíamos en el proyecto de investigación, y sé que lo que voy a decir es serio, es ¿por qué pasa esto? Porque hay todo un plano normativo que aún con el Acuerdo de Escazú va a tener dificultades en su implementación. Hay una teoría incluso formulada por el Banco Mundial que esta situación se presenta cuando hay captura estatal, es decir, cuando el Estado está regulando para beneficiar ciertos actores económicos, porque de otra manera no había posibilidad de explicarse lo que denuncia Isabel y lo que hemos venido viendo desde el 2001 con el Código Minero y los demás pronunciamientos. ¿Qué desafío hay? Pues el más importante, garantía de la justicia a nivel territorial, que el Estado central deje hablarles a los territorios como si los dominara y no en un aspecto de concertación, que fue la orden que le dio la Corte Constitucional con la sentencia SU 133 del 2017, que le dijo concerte, negocie con los territorios la política minero extractivista. Pero es que la regulación constitucional y legal colombiana le da ese poder al nivel central, es decir, el subsuelo es del nivel central, las decisiones son del nivel central, y el nivel central, lejos de desarrollar unos mecanismos de concertación, unos mecanismos de conciliación, unos mecanismos, aunque existen, de diálogo, lo que ha hecho es imponer una lógica de intervención territorial que está de la mano de una dependencia económica, de unos proyectos económicos que benefician a un sector económico en particular, dejando de lado a la población que está afectada en el territorio mismo. Voy a hacer muy corta mi intervención para ceñirme al tiempo, pero ¿qué podemos continuar haciendo? Uno, controvertiendo esta normatividad. Tenemos que hacer llegar casos a nivel internacional para que se vean ahora, después del acuerdo regional, para que se vea precisamente las violaciones que tiene el Estado colombiano, que está cometiendo el Estado colombiano en los territorios, no permitiendo el acceso a la justicia de sus habitantes, conociendo el riesgo de sus habitantes y no haciendo la adecuada vigilancia a las empresas, como le ordena los principios rectores de empresas, como le ordena, o por lo menos no le ordena porque no son vinculantes, es decir, pero sí indicativos, y como le señala también un informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se preocupa por las actividades extractivistas. Entender que la defensa del derecho al territorio en Colombia es sumamente compleja, que en ella hay diferentes actores, que con ello se ha cambiado la vida de los habitantes en el territorio, y que las reparaciones también deben ser sobre el territorio en sí mismo considerados.
y allí, digamos, comenzar a evidenciar esos casos es lo que nos va a permitir pues tener o llegar o acercarnos o aproximarnos a una paz territorial. Por ahora continuar debatiendo ese marco normativo digamos, a la luz de los convenios ratificados por Colombia, a la luz del acuerdo regional y a la luz pues de las víctimas, ¿no? De las víctimas por la violación de su derecho al territorio, al agua, contaminación de tierra, erosión, despojo, y continuar en este trabajo para poder, digamos, lentamente construir ese Estado de Derecho en el que estemos involucrados todos. Muchas gracias. Gracias, Vanessa. Efectivamente, este tipo de estudios y el informe que menciona Vanessa al inicio es un estudio que hizo el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en el mes de abril. Lanzó un programa global, porque de nuevo, esto es un tema global, no es solo para la región, de protección de defensores ambientales. Y ahí establece una serie de recomendaciones para los estados, entre ellas, por ejemplo, la necesidad de que el Ministerio Público no acepte la utilización del ordenamiento jurídico con causas que se acumulan que no tienen otro objetivo que desestimular o crear miedo por instrumentos judiciales a las personas que se oponen a estos proyectos. Ese estudio está en línea, es un estudio muy interesante, tiene una serie de recomendaciones a los estados de lo que pueden hacer si quieren avanzar en este tema de proteger a las personas que defienden los derechos humanos ambientales. Vamos a pasar entonces a escuchar las propuestas, los avances que el Estado colombiano ha ido teniendo, primero con Germán Calderón de la Cancillería, en los pasos que se van a dar en relación a la firma del Acuerdo de Escazú o el proceso de ratificación. Muchas gracias, Patricia, y muchas gracias al colectivo de abogados José Alvear Restrepo, a la Asociación Ambiente y Sociedad y al Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo CIDER de la Universidad de los Andes por darnos la oportunidad de presentar ciertos elementos que consideramos importantes al analizar el convenio de Escazú. En primer lugar, quisiera destacar que la participación de Colombia durante el proceso de negociación fue el resultado de un largo proceso interinstitucional nacional para la definición de la posición nacional, en donde confluyeron todos los sectores directamente interesados para lograr posicionar unos intereses y una aproximación frente al texto. Entonces allí confluyeron muchas entidades del nivel nacional y por supuesto en el desarrollo del rol de la Cancillería nosotros fuimos quienes realizamos pues la presentación de esta posición nacional. En segundo lugar, pues destacar el nivel de ambición y de complejidad de un acuerdo en donde confluyen aspectos tan importantes como las cuestiones de desarrollo, de derechos humanos y al mismo tiempo las ambientales. La complejidad del reto que nos impusimos en América Latina y el Caribe al negociar un acuerdo jurídicamente que terminó siendo jurídicamente vinculante fue bastante amplio, porque como se ha mostrado desde la mañana y con las intervenciones que acabamos de escuchar, es evidente que hay unas tensiones importantes que aún no están resueltas y contar con un documento tan ambicioso y tan importante como el Acuerdo de Escazú era un reto bien importante. Claro, esto significó unas posiciones muy, pues, unas discusiones vivas, pero finalmente el acuerdo es el resultado del que todos nos debemos sentir orgullosos y es un resultado del que no hubiera sido posible sin la participación de todos los miembros del comité de negociación, que finalmente fuimos 24 estados. Con el Acuerdo de Escazú contamos con una herramienta adicional que nos permite avanzar
en la promoción, protección y garantía de los derechos de acceso tanto a la información, a la participación y a la justicia en cuestiones ambientales. Pero yo quería resaltar una cuestión bien importante, por lo menos que fue uno de los elementos principales para la presentación de la posición colombiana durante la negociación, y es el artículo 1 del convenio, en donde queda reflejado que sí, los derechos son muy importantes, pero el propósito del acuerdo también es el fortalecimiento de las capacidades y las instituciones nacionales para la implementación a través incluso de la cooperación internacional. Entonces, cuando analicemos los alcances de este acuerdo, nuestro interés también es alentar a la consideración de este aspecto que es particularmente importante para un país como Colombia. Bueno, el propósito de este panel es el establecer los retos que enfrenta Colombia y los pasos futuros frente al Acuerdo de Escazú. En primer lugar, nosotros consideramos que es importante desarrollar actividades como la que se está dando actualmente, y es dar a conocer cuáles son los alcances y los contenidos del Acuerdo de Escazú. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es viable o por qué no lo es para Colombia? Que escuchemos a todos los actores interesados y podamos decir, bueno, este es un documento con el que contamos y qué vamos a hacer con ellos después de que podamos hacer todas, después de conocer y debatir sobre lo que logramos los 24 estados que participamos. En segundo lugar, y tal vez este es el elemento principal que lidera la Cancillería, es el de determinar cuáles son los pasos futuros, pues, para que este tratado eventualmente se vuelva, que Colombia se vuelva un estado parte. Este es un proceso largo, y aquí hay que tener en cuenta que el texto estará abierto para la firma en el siguiente periodo de la Asamblea General Extraordinaria de Naciones Unidas. Esto empieza en septiembre de este año. Y para la firma, que si bien es una manifestación política de compromiso, pues se requiere realizar un proceso de consulta con las diversas entidades del Estado que dieron inicialmente su visión y ayudaron a la formulación de la posición nacional, pero adicionalmente si consideran que el resultado final es oportuno y si es viable jurídicamente y si es políticamente conveniente. Aquí todas las instituciones estarán en la oportunidad de brindar sus opiniones, y será la Cancillería quien determine, pues quien haga el ejercicio de hacer esta consulta, y dependiendo de los resultados avanzar en futuras o posibles consultas adicionales para determinar cuáles serían los pasos a seguir. En la eventualidad de que se acepte firmar el texto, para lo que tenemos inicialmente 2 años, porque el periodo de firma está de este periodo de sesiones hasta 2 más adelante, entonces se pasaría a la aprobación por parte del Congreso. Ustedes, que son conocedores de todas estas cuestiones y diversos instrumentos internacionales, saben cómo es nuestro proceso nacional para la aprobación en el Congreso, las consideraciones que se tienen que hacer tanto en Cámara, en Senado, como pasa esto necesariamente después de que el presidente tome la decisión de presentarlo al Congreso, y la movilidad que se tiene que dar en acuerdos tan importantes y tan prioritarios como el de cambio climático, pues se nos tomó algo más de 2 años. Entonces esto también será un elemento importante a considerar, además de la revisión de la Corte Constitucional, y después de esto pues se pasaría a la ratificación del texto, que independientemente de que el Congreso no lo haya aprobado, pues será una determinación del presidente de la República como cabeza de las relaciones exteriores del país que determine adelantar o no la ratificación del acuerdo. Hay otro elemento que es importante que nosotros consideremos sobre los pasos futuros, y es que es algo bien importante, y es la realización de gestiones en materia de movilización de recursos financieros y no financieros para la implementación de las disposiciones pertinentes. ¿Y por qué? Como lo dije al principio, una de las prioridades de Colombia siempre fue el fortalecimiento de capacidades e instituciones nacionales, porque dentro de las discusiones interinstitucionales siempre se determinó que debíamos ser conscientes de que Colombia cuenta con muchas leyes, pero pues con ciertos retos particulares para su implementación, y que era a través de las instituciones y de las capacidades nacionales, no únicamente estatales, sino de todos los sectores, que se iba a potenciar el respeto a estos derechos que están consagrados en el acuerdo.
Entonces, la movilización de recursos es bien importante, no solo por parte del Estado, sino de todos los actores interesados y particularmente el potencial que nos ofrece el acuerdo en materia de cooperación internacional. Esto también es un elemento sobre el que tenemos que trabajar y ver de qué manera movilizamos y creamos sinergias con otros esfuerzos internacionales. Colombia en este momento pues está haciendo todo el tránsito y ya va muy avanzada para su acceso a la OCDE. Hay algunos elementos sobre los que se podía trabajar. Al mismo tiempo pues estamos en escenarios multilaterales de diversas áreas en donde tratamos estos temas que nos dan el potencial de presentar este acuerdo como un elemento que nos permita acceder a recursos, digo, financieros y no financieros para el fortalecimiento de capacidades nacionales. Y tengo otro elemento que es el esfuerzo nacional, independientemente de que el acuerdo de Escazú, de que Colombia decida hacerse parte en el acuerdo de Escazú, es fundamental que nosotros vayamos avanzando en refinar y fortalecer los mecanismos que tenemos en materia de los tres derechos, tanto el acceso a la información, a la participación y a la justicia. Las discusiones que hemos sostenido esta mañana, las presentaciones que se acaban de hacer nuevamente, insisto, demuestran que Colombia enfrenta particulares retos. Quisiera ejemplificar con lo que se dijo esta mañana, por ejemplo, en materia de participación. Hay una legislación, hay unas ciertas tensiones, todos los días lo estamos viviendo y es allí donde tenemos que poner y enfocar nuestra acción. Ampliar el marco de discusión a todos los actores involucrados es indispensable para poder balancear y completar una posición nacional frente a los pasos futuros sobre este texto. Muchas gracias. Muchas gracias, Germán. Bueno, creo que el principal reto también es el cambio de gobierno, ¿verdad? Como lo dice claramente, pues igual en todos los países el poder ejecutivo es el que decide si sigue adelante con una negociación de un tratado internacional antes del proceso de ratificación. Por eso es que en este momento es importante una vez que entren las nuevas autoridades, definir si existe esa voluntad de firma del acuerdo de Escazú. Se han repartido algunas hojitas para preguntas, que estaríamos dejando un espacio antes del almuerzo. Le voy a dar la palabra a Camilo para que termine la presentación de este panel y nos comente los retos que enfrenta el Ministerio de Ambiente para adherirse a este acuerdo y los canales en los que podrían participar también, como lo ha venido haciendo la sociedad civil o las comunidades locales. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias al colectivo de abogados por la invitación, a la Universidad de los Andes, al CIDER, a la Asociación Ambiente y Sociedad. De verdad que es para nosotros muy importante estos espacios, como bien se ha mencionado. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Rápidamente yo les quiero contar qué es Gobierno Abierto y por qué es tan importante para el Acuerdo de Escazú. Gobierno abierto, y como bien lo dijo Isabel, es necesario que los estados escuchen más a las comunidades, es necesario bajar esa dictadura del escritorio, como yo les llamo, que muchas veces se toman decisiones desde el escritorio, no escuchando las realidades de los territorios, de las personas. Por eso es muy importante abrir el diálogo para que todos podamos tomar decisiones concertadas. Y Gobierno Abierto le pega al principio 10, que ya en la mañana hablaron sobre cuáles son los derechos de acceso a la Alianza para el Gobierno Abierto, a los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, y a un punto que quiero hacer especial atención, y es el posconflicto, es el proceso de paz. Todos sabemos que actualmente hay como una incertidumbre sobre qué va a pasar en el próximo gobierno. Nosotros como Ministerio de Ambiente tenemos la camiseta puesta, haciendo alusión ahora al Partido de Colombia, para que
estos temas continúen, para que el posconflicto continúe. Y uno de los temas centrales, que lo dejamos como importantísimo, lo dejamos en el primer lugar para el empalme que ya se está haciendo, es la implementación y primero la ratificación y después la implementación adecuada del Acuerdo de Escazú, porque para eso es necesario escuchar a las comunidades, para eso es necesario abrir esos espacios, que ya les voy a hablar de cuáles son esos espacios que hemos abierto nosotros en la institucionalidad, cuáles son esos espacios que nosotros tenemos con ciertos colectivos, con la comunidad, con la sociedad civil, con la academia, con el propio Estado, para lograr decisiones concertadas. Siguiente, por favor. La otra. Bueno, ya hablaron sobre el Acuerdo de Escazú esta mañana, simplemente yo quiero, la siguiente por favor, yo simplemente quiero dejar algo claro y pues resaltar, qué pena si repito cosas que ya dijeron, pero el Acuerdo de Escazú para el Ministerio de Ambiente es un instrumento muy poderoso para prevenir los conflictos ambientales. Es muy poderoso para tomar decisiones inclusivas, para tomar decisiones incluyentes, para tomar decisiones participativas. Insisto, no podemos seguir tomando decisiones desde el escritorio, tenemos que seguir escuchando a las comunidades, ponernos las botas para tomar decisiones adecuadas. No voy aquí a defender al Estado, no voy a entrar en controversias, en algunas casos se ha actuado bien, en otras no, pero lo que quiero decir es que es necesario seguir impulsando el gobierno abierto, seguir impulsando para que esto continúe. Ustedes son muy importantes como sociedad civil, como academia, como sector privado, sector público, para que esto continúe y no pueda ser eliminado en próximos gobiernos, que esto tenga una continuidad más adelante. Siguiente. Algo brevemente, lo dije al inicio, el Acuerdo de Escazú es importante. ¿Por qué? Por todo lo que contiene, por todos los derechos de acceso, por su protección a los defensores ambientales, pero también porque le permite al Estado colombiano, en este caso ya se vio en el COMPES 3918 del 2018, que establece las metas y las estrategias para el cumplimiento de la Agenda 2030 o el cumplimiento de los ODS. Por eso es muy importante y eso fue un sustento que nosotros presentamos en el COMPES, el Acuerdo de Escazú, para que se lograra cumplir. Hice una presentación hace como 3 meses, 4 meses, cuando apenas estaba a punto de expedir este COMPES, y yo les dije que el Acuerdo de Escazú fue muy importante porque logramos convencer a ciertas entidades que están como reacias al cumplimiento de eso. Y la siguiente, otro decreto muy importante que quiero contar es el decreto 660 de este año, un decreto expedido por el presidente, que lo lideró el Ministerio del Interior, en donde nosotros como ministerio expresamente peleamos, esa es la palabra, peleamos para que el defensor ambiental sea incluido en la categoría de protección, porque no estaba, realmente no estaba, y hoy en día la categoría de defensor ambiental está establecido. Siguiente, toda esa introducción para contarles que nosotros tenemos un espacio, nosotros hablo de las entidades que hacen parte, las ONGs que hacen parte, el sector privado que hace parte, que se llama la Mesa Intersectorial para la Democracia Ambiental, que es una instancia que creamos hace más de 2 años, en donde Germán estuvo, en donde Ambiente y Sociedad estuvo, en donde estuvo diferentes organizaciones, donde estuvo la ANDI, porque también hay que conversar con el sector privado, en donde estuvo otras entidades públicas como Ministerio de Relaciones Exteriores, Secretaría de Transparencia y Ministerio de Justicia, donde lo que buscábamos es que el estándar de la negociación fuera lo más alto posible, en donde fueran escuchados, donde el equipo negociador, y aquí resalto la labor de Germán, porque siempre estuvo dispuesto a escuchar a todos los sectores para llevar la mejor posición posible en la negociación. Y esta Mesa Intersectorial para la Democracia Ambiental, que estamos próximos a establecer a través de un acto administrativo para que eso no se pierda en los próximos gobiernos, pues es como esa instancia que ha permitido, pues ha ayudado también, como muchas otras, para que el Acuerdo de Escazú esté en el diálogo nacional, para que podamos llevar estas negociaciones y esos diálogos a los territorios. Siguiente, por favor. Como lo dije, pues esto es como los principales logros de esta mesa, y una cosa muy importante, y es que construimos la estrategia de incidencia y divulgación de la importancia de este acuerdo, de cómo podemos llevar, cuáles son los pasos siguientes para la firma, para la ratificación y para la implementación del Acuerdo de Escazú, que ya les voy a hablar sobre esa hoja de ruta. Hay unos retos iniciales, como lo dije ahora. Digamos que quiero resaltar este reto, y es llevar el acuerdo a las regiones. Hemos hecho muchos eventos en Bogotá sobre el Acuerdo de Escazú, pero es necesario que estos temas se sigan hablando en los territorios, y ya hemos pensado en varios eventos para realizar en La Guajira, para realizar en Amazonas, porque
insisto, si seguimos tomando decisiones, seguimos hablando solo nosotros como capital o solo Bogotá, creo que estamos fallando ahí. Y para cumplir esos retos, siguiente, hicimos este 7 de junio del 2018 un taller en la Universidad del Rosario, en donde todos los sectores construimos una hoja de ruta. Ahí están varias actividades, nos conocimos, hablamos, está la Procuraduría, estuvo la Contraloría, estuvo Ambiente y Sociedad, estuvo ACP, estuvo también Universidad del Rosario, Universidad de los Andes, bueno, otras entidades que se me escapan en estos momentos, pero lo que yo quiero resaltar es que para cumplir con eso, ¿cuáles son los pasos siguientes del Acuerdo de Escazú? Es lograr esa participación intersectorial. Todos los sectores tenemos que dialogar y tenemos que hablar. Siguiente, por favor. Y algo muy importante es el fortalecimiento de la confianza. Tenemos que confiar en los otros, en las otras. No podemos seguir partiendo de la mala fe en general, la mala fe del Estado, la mala fe de la sociedad civil, la mala fe del sector privado, la mala fe del sector público. Tenemos que confiar y tenemos que establecer unos lazos de confianza que nos permiten avanzar en estos temas. Siguiente. Y otra cosa, y es el trabajo en equipo. Esta hoja de ruta que construimos, que se las puedo enviar, se las puedo pasar, fue una construcción colectiva en donde nos escuchamos, hablamos, aportamos, y creo que para nosotros como Ministerio de Ambiente, pues es como el legado que le queremos dejar para que esto pueda continuar. Siguiente, por favor. Estas son como las actividades, las tareas, los productos, el seguimiento, los responsables, para que no se quede simplemente, no, es que acordaron algo y ya. No, realmente queremos que existan unos indicadores claros sobre cuál es ese cumplimiento y cuáles son esas tareas asignadas. Siguiente. Y construimos un objetivo común. Un objetivo y un sueño común. ¿Cuál es ese objetivo? Si me permiten leerlo, es promover, sensibilizar e incidir en el proceso de ratificación e implementación del Acuerdo de Escazú a 2021 con enfoque territorial. Queremos que a 2021, yo sé que es una meta, porque viene todo el proceso de firma, viene el proceso en el Congreso, después se viene el proceso en la Corte Constitucional, pero nos comprometimos, o digamos que anhelamos que a 2021 ya exista un Acuerdo de Escazú implementado en Colombia. Y para eso tenemos un sueño. Siguiente. Y ese sueño es un sueño conjunto, repito, esto no es el sueño del Ministerio de Ambiente, eso es el sueño de todos los actores que construimos esa hoja de ruta. Y es que a 2024 todo colombiano, toda colombiana contará con herramientas e instituciones que defiendan y promuevan su derecho al acceso a la información, la participación en la toma de decisiones y la justicia en asuntos ambientales. Ese es nuestro sueño, eso es lo que les quería compartir, eso es lo que para que todos y todas podamos construir y avanzar en la ojalá anhelado sueño que tenemos para que el Acuerdo de Escazú sea adecuadamente implementado en Colombia. Y que sigue a corto y mediano plazo frente a esta hoja de ruta construida. La primera meta, algo concreto, y es que queremos incidir en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Queremos que en el próximo gobierno tenga como tal expresamente su plan de desarrollo la implementación, la firma del Acuerdo de Escazú. Ya tenemos unas tareas, ya hay unos delegados, ya hay unos responsables también para hacer dicha labor. Otro tema, apropiación, pedagogía y discurso en el territorio, ya lo dije ahora. Tenemos que seguir hablando, conversando con las personas, que muchos le hablan de Acuerdo de Escazú y no saben qué es Acuerdo de Escazú. Le hablan de Principio 10 y no saben qué es Principio 10. Pero le hablan de acceso a la información, le hablan de participación y justicia y dice, esto es muy importante, y por eso es que necesitamos que más personas se sensibilicen y se apropien de estos temas. La suma de más actores, invitados, invitadas a participar, para que más actores se sumen a este trabajo conjunto y, pues, ya lo dije, descentralizar el discurso. Y quiero finalizar con esta imagen, pues yo no estuve ahí, Germán y creo que Patricia estuvieron ahí en esa imagen, no sé, yo creo que sí, por ahí están, ¿cierto? Ya se vieron. Esa imagen fue el 4 de marzo, si no estoy mal, el 4 de marzo de este año, cuando todos los estados de Latinoamérica y del Caribe lograron la firma de ese Acuerdo de Escazú, ese momento histórico. Yo sé que fueron negociaciones difíciles, no fueron días fáciles, otros días fueron felices, ya Germán y Patricia nos contarán mejor, pero yo sí quiero resaltar en que debe existir confianza
para poder seguir avanzando y seguir construyendo. Que hay personas dentro del Estado que pueden construir, que hay personas de la sociedad civil que se construyen, que hay personas del sector privado que se pueden construir. No podemos dialogar yo con yo, no queremos abrir los espacios de diálogo, como ya lo dijo Isabel en su intervención. Bueno, muchas gracias. Eso era lo que tenía para compartir. Muchas